Roma no nació siendo un imperio. Antes de sus grandes conquistas, antes de sus emperadores, antes de que sus legiones hicieran temblar al mundo, Roma era una república. Una ciudad gobernada por leyes, senado, tradición y orgullo. Pero debajo de sus columnas de mármol, algo se estaba pudriendo. Los nobles luchaban por poder. Los generales compraban lealtades con oro. Los soldados ya no morían solo por Roma, sino por el hombre que les pagaba. Y el Senado, que alguna vez representó la autoridad de la República, empezaba a temerle más a sus propios ciudadanos que a sus enemigos extranjeros. En esa Roma nació un niño llamado Cayo Julio César. No nació emperador, no nació dueño del mundo. Nació en una familia antigua, noble, pero no la más poderosa. Y aún así, desde joven, César parecía mirar a Roma como si no hubiera nacido para obedecerla, sino para dominarla. La familia Julia decía descender de antiguos héroes y de la sangre de Venus, la diosa del amor y la victoria. Para muchos romanos eso era orgullo familiar. Para César era destino. Desde niño aprendió que en Roma el nombre de un hombre podía abrir puertas, pero solo la ambición podía mantenerlas abiertas. Su casa no tenía el poder de los grandes generales. No tenía el oro infinito de los hombres más ricos de la República. Pero César tenía algo más peligroso. Tenía memoria. Recordaba cada humillación, cada desprecio, cada mirada de los hombres que creían estar por encima de él. Y mientras otros jóvenes nobles soñaban con banquetes, cargos y aplausos del Senado, César miraba más lejos. Él no quería simplemente vivir dentro de Roma. Quería que Roma tuviera que recordarlo. Roma honra a los hombres muertos más que a los vivos. Entonces viviré de tal manera que, cuando muera, no puedan enterrarme en silencio. Pero Roma no era un lugar seguro para un joven ambicioso. En aquellos años, la República estaba marcada por la sangre de una guerra civil. Dos nombres dividían la ciudad: Mario y Sila. Mario había sido el gran general popular, amado por muchos soldados y por el pueblo. Sila era el aristócrata implacable, el hombre que entró con sus legiones en Roma y demostró algo terrible: que una república podía tener leyes, templos y senadores. Pero si un general entraba con suficientes soldados, todos esos símbolos podían caer de rodillas. Cuando Sila tomó el poder, comenzó la persecución. Listas de muerte, confiscaciones, enemigos eliminados, familias destruidas. Roma aprendió una lección que jamás olvidaría. El poder ya no estaba solamente en el Senado. El poder estaba en las legiones. César era joven, pero no estaba lejos de esa tormenta. Su familia tenía conexiones con el bando de Mario. Además, César estaba casado con Cornelia, hija de un enemigo político de Sila. Para sobrevivir, muchos hombres habrían obedecido. Habrían roto sus alianzas, habrían abandonado a su esposa, habrían bajado la cabeza. Sila ordenó a César divorciarse de Cornelia, y César se negó. Cayo Julio César, por orden de Lucio Cornelio Sila, debes abandonar a Cornelia. Roma no perdona a los hombres que se aferran a familias caídas. Entonces Roma tendrá que aprender a perdonarme después. ¿Entiendes lo que estás diciendo? Entiendo perfectamente. Un hombre que vende su casa para salvar su cuello, tal vez conserve la vida, pero pierde el nombre. Y yo no nací para vivir sin nombre. La respuesta fue peligrosa. César perdió privilegios, perdió su posición religiosa. Sus bienes fueron amenazados. Su vida quedó en riesgo. Durante un tiempo tuvo que esconderse, moverse de casa en casa, alejarse de los ojos de los hombres de Sila. El joven noble que un día soñaría con el mundo, en ese momento solo intentaba no morir en una ciudad que llamaba patria. Pero incluso sus enemigos notaron algo en él. César no suplicaba como un cobarde, no se quebraba. No parecía un muchacho asustado, sino una espada todavía sin desenvainar. Sila, al final, perdonó su vida. Pero según la tradición, lanzó una advertencia. En aquel joven había muchos Marios, muchos hombres peligrosos encerrados en uno solo. Sila no estaba viendo al niño que tenía enfrente, estaba viendo una amenaza futura. Y no se equivocaba.
César dejó Roma por un tiempo y comenzó su formación militar. No todavía como el conquistador de las Galias, no todavía como el general que cruzaría el Rubicón, sino como un joven aristócrata aprendiendo que la gloria no se pedía, se tomaba. Sirvió en campañas en Oriente, vio ciudades griegas, vio reinos antiguos, vio cómo Roma trataba a sus aliados, a sus enemigos y a sus propios soldados. Aprendió algo que marcaría toda su vida. El mundo respetaba a Roma, pero temía a los hombres que sabían usarla. Las leyes gobiernan en el foro, pero en la frontera manda el hierro. Y algún día, Roma tendrá que escuchar a los hombres que han visto la frontera. La juventud de César no fue una historia de comodidad, fue una escuela de peligro. Aprendió a hablar como político, a vestir como noble, a prometer como candidato, a sonreír como aliado y a recordar como enemigo. Pero todavía le faltaba una prueba que no ocurriría en el Senado, ni en un campo de batalla, ni frente a una legión formada. Ocurriría en el mar. Porque antes de que César humillara a reyes, senadores y generales, fue capturado por piratas, y ese error les costaría la vida. En el Mediterráneo, los piratas eran una plaga. Atacaban barcos, tomaban prisioneros, pedían rescates. Para muchos romanos, caer en sus manos era una desgracia. Para César, fue una ofensa. Cuando los piratas lo capturaron, pidieron un rescate por él. Pero César no se comportó como un prisionero común. No lloró, no suplicó, no bajó la mirada. Al contrario, se burló de ellos. Les dijo que habían pedido muy poco dinero por un hombre como él. Los piratas creyeron que era arrogancia juvenil, pero no entendieron algo. César no estaba fingiendo. Él realmente creía valer más. Por ti pediremos 20 talentos. ¿20? ¿Te parece mucho, Romano? Me parece insultante. Pidan 50. Si Roma va a pagar por mí, al menos que pague una suma digna de mi nombre. Hablas mucho para ser un prisionero. Y ustedes ríen mucho para ser hombres que morirán crucificados. ¿Nos amenazas encadenado? No, les estoy avisando. Los piratas se rieron. Durante su cautiverio, César los trató casi como inferiores. Les ordenaba callar cuando quería dormir, les recitaba discursos, les leía poemas, y si no los aplaudían, los llamaba bárbaros ignorantes. Para los piratas, era un prisionero extraño, orgulloso, insoportable, divertido. Pero para César, cada día cautivo era una deuda, y César no olvidaba las deudas. Cuando el rescate fue pagado, lo liberaron. Los piratas creyeron que la historia había terminado, pero para César apenas comenzaba. Reunió hombres, volvió al mar, los capturó y cumplió su promesa. Les dije que volvería. Éramos hombres de mar. Hicimos lo que hacen los hombres de mar. No buscábamos guerra contigo, solo oro. Y yo soy romano. Haré lo que hace Roma con quienes ponen precio a su sangre. Aquel episodio no hizo de César un gran general, todavía no, pero reveló al hombre que llegaría a ser. Un hombre que podía reír con sus enemigos, comer con ellos, hablar con ellos, esperar, y luego destruirlos sin temblar. César no era solo valiente, era peligroso porque sabía convertir una humillación en una demostración de poder. Cuando regresó a Roma, César entendió que la ciudad no premiaba al hombre más justo, premiaba al más útil, al más visible, al más audaz, al que sabía ganar al pueblo sin asustar demasiado a los poderosos, al que podía endeudarse hasta el cuello, pero usar ese dinero para comprar influencia, al que podía parecer generoso mientras construía una red de lealtades. César comenzó a subir, cargo tras cargo, discurso tras discurso, favor tras favor. Su nombre empezó a sonar con más fuerza. Pero Roma estaba llena de hombres ambiciosos, y para llegar a la cima, César necesitaba aliados. No amigos, aliados, porque en Roma, un amigo podía morir, un aliado podía servir. Dos hombres eran imposibles de ignorar. Pompeyo Magno, el gran general, amado por sus soldados, famoso por sus victorias, respetado y temido. Y Marco Licinio Craso, uno de los hombres más ricos de Roma, dueño de una fortuna capaz de comprar voluntades, campañas y silencios. Pompeyo tenía gloria,
Craso tenía oro. César tenía ambición. Por separado, cada uno era poderoso. Juntos, podían doblar la voluntad de la República. Así nació una alianza que cambiaría el destino de Roma. No un reino, no una corona, no todavía. Pero sí un pacto entre tres hombres que entendieron que el Senado podía hablar, discutir y votar, mientras ellos decidían el futuro. Roma respeta mis victorias, pero el Senado retrasa mis recompensas. Roma ama mi dinero cuando lo necesita, pero desprecia mi nombre cuando ya ha cobrado. Entonces ambos tienen el mismo problema, ¿Y cuál es ese problema? que todavía esperan que Roma les dé lo que pueden tomar por sí mismos. Hablas como un hombre que no tiene suficiente poder. No, hablo como un hombre que sabe reconocerlo antes de tenerlo. El pacto no fue anunciado como una revolución. No hubo tambores, no hubo legiones marchando por la ciudad, no hubo sangre en las calles. Pero Roma cambió ese día, porque desde ese momento, César ya no era solo un joven noble con ambición. Era parte de una fuerza capaz de desafiar al Senado, manipular elecciones y abrir el camino hacia el mando militar. Y eso era lo que César necesitaba. No bastaba con hablar en Roma, no bastaba con ganar votos, no bastaba con prometer grandeza. Para convertirse en leyenda, necesitaba un ejército, necesitaba una frontera, necesitaba enemigos, y pronto los tendría. Al norte, más allá de los Alpes, la Galia ardía en tensiones. Pueblos enteros se movían. Tribus armadas cruzaban tierras disputadas. Jefes bárbaros levantaban guerreros. Aliados de Roma pedían ayuda. Y César, recién llegado al poder militar, vio en aquella crisis algo más que peligro. Vio una puerta hacia la gloria. Roma mira al norte y ve desorden. Yo miro al norte y veo destino. Así terminó la juventud de César. No con una corona, no con una victoria final, no con una estatua, sino con una oportunidad. La República creía haber enviado a un gobernador a controlar una provincia, pero en realidad había puesto legiones en manos de un hombre que no sabía detenerse. La Galia sería su prueba, la guerra sería su escuela, y Roma, aunque todavía no lo sabía, acababa de entregar una espada al hombre que un día la partiría en dos. Antes de Alesia, antes del Rubicón, antes de Cleopatra, antes de la dictadura y antes de los puñales del Senado, César fue esto: un joven noble perseguido por Roma, un prisionero que amenazó a sus captores, un político que aprendió a comprar tiempo, y un hombre que entendió que la República ya no era gobernada por los más justos, sino por los más decididos. Y César estaba decidido. En el próximo capítulo, el joven ambicioso dejará atrás los discursos de Roma y mirará hacia la frontera. Allí, los pueblos de la Galia comenzarán a moverse, y César encontrará lo que siempre buscó: una guerra capaz de hacerlo inmortal.